Bueno, nosotros somos el grupo conformado por mí, Benjamín Moffat y Renato Nome, y hoy día les vamos a hablar sobre la accesibilidad de espacios públicos para las para las personas discapacitadas. Nosotros nos enfocamos en el ODS 11.7.1, que habla sobre que todas las personas deben tener la igualdad, o sea, todos los espacios deberían ser para todos, o sea, cómodamente para todos. Bueno, el resumen de la problemática, bueno, en Chile hay muchos espacios donde las personas con discapacidad no pueden acceder a parques y cuando las personas, por ejemplo, buscan en internet no tienen cómo saber si es que este parque es o sea, está habilitado para ellos o si es que no es habilitado para ellos. Por eso hoy nosotros usamos el ODS 11.7.1 y este ODS exige que todos los espacios públicos deben ser inclusivos. O sea, una persona con silla de ruedas o con bastón debe poder ir a este lugar. Bueno, nosotros nos dimos cuenta de que existe una falta de datos de todo esto, entonces nuestra página quiere ayudar a que exista una base de datos y tener más acceso a las personas con discapacidad o sobre el acceso sobre las plazas y, bueno, la principal problemática sería que hay una falta de datos para evaluar la accesibilidad. Bueno, nosotros estamos proponiendo una plataforma donde las personas pueden calificar estos parques, por así decirlo, espacios públicos del 1 al 10. Ellos deben poner su nombre, su fecha de nacimiento, que ahora antes era la edad, pero ahora lo cambiamos por la fecha de nacimiento. Y esto es súper sencillo, las personas lo pueden hacer súper rápido. Esa es la principal ventaja de la aplicación, que es del 1 al 10 lo más sencillo posible. Y esto va creando una base de datos para que exista un análisis de todas estas personas que están calificando y son discapacitadas y se pueda mejorar. Bueno, con respecto a lo que nos entregó el ayudante, nosotros hicimos tres mejoras. Eh, bueno, la principal, como dice ahí, la mejora en el registro de usuarios permite agregar nuevos detalles, quizás como detalles sobre el parque que están evaluando, no solo del 1 al 10, también pueden entregar un comentario para que otras personas puedan leerlo y así se pueda llegar a una mejora sobre estos parques. También los campos para la, para la, para la ubicación. Ahora las personas ya no tienen que entregar las coordenadas o el código postal, simplemente tienen que elegir en el mapa y pueden eh, elegir dónde están. Y todo esto nos ayuda para que al final estemos obteniendo cosas más precisas, detalles más precisos de todo lo que estamos evaluando al final del día, que son los parques y los espacios públicos. Bueno, las correcciones, los principales que hicimos fue en la actualización de los datos de usuario. Nosotros reemplazamos la edad por la fecha de nacimiento para así tener una mejor precisión a la hora a la hora de analizar datos. Eh, bueno, los perfiles están mejorados también, ahora pueden indicar qué tan grave es su seriedad y qué ayuda, o sea, su discapacidad. Ahora es moderada, leve, o sea, leve, moderada y severa. O sea, así podemos saber qué tan discapacitada está la persona. Y así también podemos saber qué tipo de ayuda necesita. Y, y como una tercera, nosotros añadimos detalles sobre el espacio público. Las personas pueden poner, por ejemplo, si un refalín está malo, la plaza está sucia, cosas así por ese estilo, se pueden, o si no hay rampas también, ya que estamos hablando de la discapacidad. Bueno, puede ser cosas en general, no necesariamente con la discapacidad. Bueno, ahora mi compañero les va a hablar sobre el MER. Nuestro MER en esta ocasión recibió varias actualizaciones, em, más que nada complementando un poco lo ya hecho y llevándolo a un punto donde está definitivamente más completo. Primeramente quiero presentarles que distintas de nuestras entidades ya presentadas en el día anterior, sufrieron algunas añadidos en sus atributos. Por ejemplo, aquí en el espacio público quisimos poder recopilar más datos de los que ya teníamos, ya que más que nada conectado con temas del usuario y de discapacidad, necesitábamos tener más configuraciones que pudiesen ayudar justamente a, por ejemplo, una comuna a poder organizarse mejor en cuanto a la disponibilidad y toda la ética que tenga un espacio público. Por ejemplo, aquí justamente podemos ver que ahora preguntamos si tiene estacionamiento, si tiene rampa de acceso, cuál es el tipo de superficie, que por ejemplo, si es pavimento o es de tierra generalmente en su composición, si tiene rutas o táctiles, que son para gente con eh, problemas a la vista, por ejemplo, o si tiene baños accesibles para gente con justamente discapacidad.
Asimismo, bajo este mismo concepto, en el usuario ahora también preguntamos por un número de teléfono, cuál es la comuna de residencia, ya que hay más que nada para un análisis de datos de desde dónde viene el usuario a visitar estos espacios públicos, para determinar qué distancia recorre o si en cierta comuna nadie va a parques de esa comuna, sino que se traslada a otras para ver qué está sucediendo, para que eh, cierto usuario no vaya a los espacios de su propia comuna, la fecha de registro en nuestra base de datos o el medio de transporte que usó o usa regularmente para llegar a estos espacios. Asimismo, también en cuanto a esta conexión con la discapacidad, también presentamos si tiene una dependencia en un cuidador, si necesita que alguien lo acompañe, el grado de su discapacidad, pueda presentar mayor o menor grado de discapacidad, o por ejemplo, si necesita alguna ayuda técnica, que puede ser un bastón, una silla de ruedas o un perro guía, por ejemplo. Estos fueron los principales cambios en cuanto a lo que ya había, y además se agregaron tres nuevas entidades que podemos aquí ver, por ejemplo, el reporte de incidencia. Esto principalmente se añadió para poder aplicar mayor detalle eh, respecto al equipamiento urbano, como podemos ver aquí en esta conexión, sobre el estado del equipamiento urbano, si necesita algún cambio, si hay algo que está fallando, si hay algo que está roto, etcétera, etcétera. Y también para así, para, por ejemplo, la comuna, como estamos dando este ejemplo, pueda ver en qué estado está esta resolución, si ya cierto problema se está resuelto, ya puede obviarse, o si aún necesita mayor dedicación. Por otro lado, aquí, por ejemplo, conectado con el espacio público, como conectamos con el punto de transporte, justamente para poder saber cómo los usuarios llegan a este espacio público, en qué tipo de transporte, si por ejemplo llegan en metro o llegan en micro, si es accesible para todos este punto de transporte, y em, también para este trabajo de análisis de datos, la distancia desde este punto de transporte a un espacio público específico. Ya que, por ejemplo, si vemos que gran parte de los usuarios para llegar a cierto espacio público se detienen en un punto de transporte que está a más de 500 metros, por ejemplo, estamos viendo un problema, ya que claramente caminar 500 metros hasta otro espacio público es una distancia muy larga. Entonces, lo más probable que esté sucediendo es que ese espacio necesite un nuevo paradero, una nueva estación de metro o cualquier otro medio de transporte para poder acercar al usuario a este espacio público. Asimismo, también para poder tener un análisis y tener todo bien cubierto, en cuanto al espacio público, creamos la obra de mejoramiento, que básicamente lo que busca es tener un conocimiento exacto de qué se está haciendo en el espacio público, si por ejemplo se está instalando unos nuevos juegos, o si se está reparando el pavimento que estaba destruido, y también tener una claridad, por ejemplo, de los presupuestos, de cuánto se ha gastado en cierto espacio público, en qué fecha se inició la obra, y para más o menos entender cuándo va a terminar esta y cuál es el estado, y tener en general distintos datos que puedan acercarnos a la situación en que se encuentra cada uno de los espacios. Por otro lado, en nuestro modelo físico hecho en MySQL, podemos ver, por ejemplo, que los añadidos que explicamos antes del MER, por ejemplo, aquí el usuario, que vemos la fecha de registro, el medio de transporte, el teléfono, la comuna de residencia, se mantienen en el mismo espacio. Podemos ver cosas distintas justamente por el modelo al que pertenecen cada uno. El perfil de capacidad fue donde guardamos estos nuevos atributos como el grado, la severidad, la dependencia del cuidador o la ayuda técnica. Asimismo, podemos ver en el espacio público y también podemos ver eh, todos los atributos añadidos como el tipo de superficie y estas cuatro del mismo tipo, que son las rampas de acceso, las rutas, los baños accesibles o los estacionamientos. Por lo demás, no cambia en gran medida, justamente también podemos ver las conexiones con reporte de incidencia, que es una de las nuevas tablas que podemos ver aquí, o las horas de mejoramiento también conectadas con los espacios públicos, los puntos de transporte justamente también conectadas con los espacios públicos. Justamente también se mantienen las conexiones generales que pudimos ver anteriormente en el MER. Por ejemplo, que el usuario se conecta con el perfil de discapacidad, la discapacidad, el catálogo de discapacidades, el equipamiento urbano con el equipamiento del parque, el registro de visita y el reporte de licencia también conectados con usuarios, y el más central de todo, que es el espacio público que pertenece a una comuna. Tiene conectado el registro de visitas, el equipamiento, el parque, las obras de mejoramiento y los puntos de acceso. Y finalmente una conexión más aparte, más conectada al tema geográfico, que es comunas con regiones. Por lo demás, todo se mantiene prácticamente igual, y más que igual con la misma lógica.
Finalmente, en cuanto a nuestra plataforma, podemos ver que esta cuenta con dos formularios, el primero de color azul complejo y el segundo de color rojo simple. Primeramente voy a mostrar cómo funcionan, para qué nos sirven y una demostración, un ejemplo de cómo funciona. Primeramente, en el registro de nuevo usuario y visita, justamente hace eso, añade a un nuevo usuario eh, al registro de nuestra base de datos. Primeramente, ahora pregunta la fecha de nacimiento, ya que antes preguntábamos la edad, pero eso podía quedar obsoleto con el pasar del tiempo, entonces preferimos cambiarlo. Por ejemplo, si ponemos que esta persona nació en enero del 1963, el día de enero, pongámosle, de género masculino, y digamos que se registró en el Parque Metropolitano y a su calificación de la accesibilidad del parque le dio un 7, por ejemplo. En este momento le damos aquí a registrar usuario y visita. Aquí nos sale el mensaje de que usuario con fecha de nacimiento y visita registrados con éxito. Y ahora justamente si nos vamos aquí, todo el espacio, aquí bueno, podemos filtrar por un espacio específico, el puntaje que le dio y cierto rango definido de puntaje. Y finalmente podemos ordenarlo por la fecha, el puntaje o el ID de visita. Así que, por ejemplo, este debería ser nuestra ID más reciente. Entonces le damos aquí en ir y si bajamos, podemos ver justamente 3603, el ID del usuario, el ID del espacio, que lo recopila en base al parque que elegimos, y la fecha, que como ven coincide con la fecha del momento en que estoy presentando en este momento, y su calificación. De esta forma podemos ir recopilando más y más de forma, más y más usuarios de forma activa. En este momento justamente vamos en más de 3600 usuarios o datos registrados con distintas calificaciones, distintos espacios, distintas fechas, etc. Y finalmente, en el segundo formulario podemos reportar una incidencia. Por ejemplo, si aquí ponemos el mismo 1303, y claro, aquí pone el ID del equipamiento que ha sido dañado, por ejemplo, le ponemos 1. Y una descripción del problema, vamos a poner justamente que sale ahí en el ejemplo, que por ejemplo tiene el basurero, ve que hay basureros rotos, y justamente él quiso, el usuario, a comerse un completito, y vio que no podía botar nada, ni su servilleta, ni un poquito de completo que le sobró, y se lo tuvo que llevar en la mano todo el camino. Eso claramente es un problema, y el usuario puede elegir reportarlo. Y aquí envía el reporte, y el reporte se envía exitosamente. De esta forma, la realidad es que, aunque el funcionamiento es simple, como podemos ver, no es nada complejo para una persona poder rellenar cualquiera de los dos formularios. Funciona de buena manera y es un aporte, por ejemplo, como hemos dado este ejemplo, a una comuna para poder definir y poder implementar nuevas cosas, arreglar lo que haya que arreglar y que haya un buen funcionamiento en sus espacios públicos. Como reflexión final respecto a lo que fue este proyecto, creo que nos vamos orgullosos con mi compañero de lo que podemos hacer. Creo que tras el feedback logramos perfeccionar y expandir el modelo que habíamos generado, en, lo cual nos mantiene bastante orgullosos de que el trabajo fue complejo y principalmente creo que lo más complejo fue desarrollar la plataforma tanto por un lado técnico, debido a que creo que nunca habíamos programado algo así, ninguno de los dos, y nos llevó tiempo aprender, entender lo que se solicitaba y poder diseñarlo de buena manera, pero también en un lado fue complejo, en un lado lógico, em, ya que más allá del tema de programación, también había que tener en cuenta que había que hacer los formularios que tuvieran sentido respecto al trabajo, al ODS que buscamos desarrollar, y también hacerlo de manera simple, accesible, que tuviese su complejidad técnica, pero que al mismo tiempo tuviese un sentido y una explicación simple de su existencia. Aún así, con todo esto, creo que podemos hacer un buen proyecto. Definimos de buena manera lo que buscábamos, por qué buscamos recopilar ciertos datos, sobre todo en tablas como usuario, espacios públicos, que logramos expandir toda la base de datos gracias al feedback justamente que se nos fue entregado, con el fin de contribuir de buena manera al ODS, al ODS 11 que buscamos trabajar aquí. Creo que nos vamos con satisfacción del trabajo que hemos hecho. Aún así creemos que hay puntos que mejorar, sobre todo quizás en la plataforma, quizás con más conocimiento y más recursos se puede expandir en términos de accesibilidad, eh, desarrollo técnico y demás, que, claro, dentro de todo aún somos principiantes en este tema y también tenemos recursos limitados,
pero aún así creo que en cuanto al objetivo que buscamos definir, creo que lo hicimos de gran manera. Eh, y creo que sin más que añadir, creo que podemos contribuir a lo de ese 11.7.1 de buena manera y sobre todo las cosas, creo que el proyecto tiene gran potencial al futuro y que puede beneficiar a muchas comunidades. Muchas gracias.